Otra vez tú por aquí, esperando que te cuente mi historia como si fuera un simple cuento de miedo. Pues fíjate bien, porque esto no es un juego. Llevo años advirtiendo a cualquiera que quiera escucharme, y siempre acabo topándome con ojos en blanco y risitas de incrédulos. ¿Crees que exagero? ¿Que me lo invento? Pues quédate, a ver si esta vez te atreves. Quiero que saltes a los comentarios y me digas si tú serías capaz de escuchar fragmentos de otro tiempo filtrándose en tu propia casa. ¿Qué harías? ¿Te quedarías paralizado? ¿O cogerías la radio y te enfrentarías a lo desconocido? Yo ya lo hice, y ahora, por una vez, quiero que seas tú quien me cuente. Adelante, sorpréndeme. Estoy deseando ver quién tiene los bemoles de admitir que esto te pone los pelos de punta. Mi nombre es Beatriz. Tengo 32 años. Trabajo en una oficina de contabilidad en las afueras de la ciudad, y hasta hace poco tiempo mi vida era completamente normal, predecible incluso. Mi única afición, si es que se le puede llamar así, era la radio. No hablo de escuchar emisoras comerciales, sino de explorar frecuencias, de buscar estaciones lejanas en mi viejo receptor de onda corta que heredé de mi abuelo. Es un aparato pesado, de metal oxidado, con perillas gastadas por décadas de uso, pero que aún funciona mejor que cualquier radio moderna. Todo comenzó una noche de martes. Había llegado tarde del trabajo, como siempre, y después de una cena rápida, me senté en mi silla favorita junto a la ventana del salón, donde tengo instalado mi equipo. Era una noche especialmente silenciosa, sin viento, sin el ruido habitual del tráfico que a esas horas ya había cesado. Encendí la radio y comencé mi rutina de siempre, girar lentamente el dial, buscando emisoras internacionales, voces de países remotos que llegaban rebotando en la ionosfera. Me gusta esa sensación de conectar con el mundo, de escuchar fragmentos de vidas ajenas que viajan por el aire. Esa noche, sin embargo, algo fue diferente. Mientras giraba el dial por las frecuencias más altas, alrededor de los 28 MHz, capté algo extraño. No era una emisora convencional, ni siquiera radioaficionados intercambiando mensajes. Era difícil de describir. Eran susurros, voces tan tenues que apenas se distinguían del ruido de fondo, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos o desde otro mundo. Me incliné hacia el aparato, subí el volumen y agudicé el oído. Los susurros se hacían más claros, pero no conseguía entender las palabras. Era como escuchar conversaciones a través de una pared muy gruesa. Al principio pensé que podría ser interferencia de alguna emisora mal sintonizada, o tal vez algún fenómeno atmosférico que estaba captando señales distorsionadas. Pero había algo en esas voces que me resultaba perturbador. No hablaban en ningún idioma que pudiera reconocer, y sin embargo transmitían emociones. Podía sentir tristeza en algunos susurros, alegría en otros, y una melancolía profunda que me llegaba al alma sin necesidad de entender las palabras. Me quedé allí durante más de una hora, completamente absorta en esa extraña transmisión. Los susurros venían en oleadas, a veces más intensos, a veces apenas perceptibles. De vez en cuando, entre las voces, captaba otros sonidos, risas distantes, música que parecía de otra época, el tintineo de vajilla, pasos sobre madera vieja. Era como si estuviera escuchando ecos de vida cotidiana, pero de cuándo y de dónde no tenía ni idea. Cuando finalmente apagué la radio, eran casi las 3 de la madrugada. Me fui a la cama con una sensación extraña, como si hubiera espiado algo que no debería haber visto, o en este caso, escuchado. Durante los días siguientes, no pude quitarme de la cabeza aquella experiencia. En el trabajo, me sorprendí a mí misma perdida en mis pensamientos, recordando aquellos susurros, aquellas risas que parecían venir de otro tiempo.
La siguiente noche que intenté sintonizar esa misma frecuencia, no encontré nada, solo el silbido habitual de las ondas vacías. Probé durante varios días a diferentes horas, pero la señal misteriosa había desaparecido. Empecé a pensar que quizás lo había imaginado, que el cansancio y la sugestión me habían hecho escuchar cosas que no existían. Pero una semana después ocurrió de nuevo. Esta vez fue diferente. Los susurros eran más claros, más definidos, y entonces, entre el murmullo de voces indistintas, escuché algo que me heló la sangre. Una risa infantil, cristalina y alegre, que me resultó terriblemente familiar. Era idéntica a la risa de mi hermana pequeña, Remedios, que había muerto en un accidente de coche cuando tenía 6 años. Yo tenía 12 entonces, y esa risa había quedado grabada en mi memoria como un eco doloroso de una época más feliz. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me acerqué más a la radio, como si la proximidad pudiera ayudarme a entender mejor lo que estaba escuchando. La risa se repitió varias veces, mezclándose con otros sonidos. Una canción de cuna que mi madre solía tararear, el sonido de una pelota rebotando en el patio de mi casa de la infancia, y voces de adultos hablando en tono cariñoso, como cuando los padres se dirigen a sus hijos pequeños. Fue entonces cuando empecé a comprender que esto no era una simple anomalía de radio. De alguna manera, mi viejo receptor estaba captando algo más que ondas electromagnéticas. Estaba captando recuerdos, emociones, fragmentos de tiempo que habían quedado suspendidos en el aire, esperando ser descubiertos. Era como si la atmósfera funcionara como una grabadora gigantesca, preservando ecos de vidas pasadas, de momentos significativos que habían dejado una huella tan profunda que trascendía el tiempo. Durante las siguientes semanas, me convertí en una obsesa de esa frecuencia. Cada noche, sin excepción, me sentaba frente a la radio esperando que apareciera la señal. No siempre estaba allí, pero cuando aparecía, era como abrir una ventana a dimensiones desconocidas del tiempo. Comencé a llevar un diario, anotando todo lo que escuchaba, intentando encontrar patrones o conexiones. Una noche escuché lo que parecía ser una fiesta de cumpleaños. Podía oír el sonido de globos siendo inflados, niños cantando el cumpleaños feliz y el ruido de papel de regalos siendo desenvuelto. La alegría que transmitían esos sonidos era tan intensa que me encontré sonriendo sin darme cuenta. Pero también había algo profundamente melancólico en esa alegría, como si supiera que ese momento de felicidad pertenecía a un tiempo irrecuperable. Otra noche, los sonidos eran completamente diferentes. Escuché lo que parecía ser una discusión, voces alzadas cargadas de dolor y reproches. Una mujer lloraba, un hombre gritaba, y en el fondo se oía el llanto de un bebé. La intensidad emocional de esa escena era tan abrumadora que tuve que alejarme de la radio. Sentía como si estuviera invadiendo la privacidad de personas que habían vivido ese drama décadas, tal vez siglos atrás. Pero lo más perturbador vino después. Empecé a reconocer lugares en los sonidos que captaba. El eco particular de la iglesia de mi pueblo natal, donde me bauticé y donde se celebró el funeral de mi hermana. El ruido específico de los columpios del parque donde solíamos jugar de niñas, con ese chirrido característico de las cadenas oxidadas. El sonido del viento atravesando los álamos que bordeaban la casa de mis abuelos. Era como si la radio estuviera sintonizando específicamente momentos y lugares relacionados con mi propia vida o con las vidas de personas que habían estado en los mismos espacios que yo había habitado. 3 noches más tarde, mientras escuchaba atentamente, oí algo que me paralizó por completo. Era mi propia voz, mi voz de niña cantando una canción que solía inventarme cuando jugaba sola en el jardín. No había forma de que esa grabación existiera en ningún lugar del mundo. Nadie más conocía esa canción, porque me la había inventado yo, y nunca se la había enseñado a nadie. Sin embargo, allí estaba, viajando por las ondas de radio,
conservada en algún pliegue invisible del tiempo. No dormí nada esa noche. Me quedé sentada en la cocina hasta el amanecer, bebiendo té e intentando encontrar una explicación lógica a lo que estaba experimentando. Pensé en todas las teorías que había leído sobre fantasmas, sobre dimensiones paralelas, sobre la capacidad de los materiales para grabar sonidos, pero nada de eso explicaba completamente lo que me estaba sucediendo. Al día siguiente decidí investigar la historia de mi radio. Busqué información sobre el modelo, sobre cuándo se había fabricado, sobre sus características técnicas. Descubrí que era un receptor de 1962, fabricado en una pequeña empresa que ya no existía. Pero lo más interesante fue cuando encontré una carta que mi abuelo había guardado junto con el manual de instrucciones. En ella, el fabricante mencionaba que ese modelo en particular había sido diseñado con componentes especiales, cristales de cuarzo que supuestamente mejoraban la recepción de señales débiles. Se hablaba de una sensibilidad excepcional para captar transmisiones de largo alcance. Esa información me hizo pensar que quizás mi radio tenía capacidades que iban más allá de lo que se entendía en los años 60. Tal vez esos cristales especiales no solo captaban señales de larga distancia, sino también señales de largo tiempo. Señales que habían quedado impresas en el aire como fotografías invisibles, esperando el receptor adecuado para ser reveladas. En las noches siguientes, mi experiencia con la radio tomó un giro aún más extraño. Empecé a escuchar conversaciones completas, como si estuviera espiando llamadas telefónicas del pasado. Una noche, escuché a una mujer mayor despidiéndose de alguien, diciéndole que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Su voz temblaba ligeramente, como si supiera que era la última vez que hablarían. La ternura y la tristeza en sus palabras me hicieron llorar sin saber por qué. En otra ocasión, capté lo que parecía ser una declaración de amor. Un hombre joven le decía a una mujer que la esperaría el tiempo que fuera necesario, que nada ni nadie podría separarlos. Las palabras estaban cargadas de una pasión tan intensa que podía sentir el deseo irradiando desde la radio. Pero también había una urgencia en su voz, como si el tiempo se les estuviera agotando. Me di cuenta de que lo que estaba escuchando no eran grabaciones casuales, sino momentos de gran intensidad emocional. Era como si las emociones más fuertes tuvieran el poder de imprimirse en el aire, de crear recuerdos temporales que perduraban mucho después de que las personas que las habían sentido hubieran desaparecido. La radio no solo captaba sonidos del pasado, sino también los sentimientos que los acompañaban. Una noche, mientras escuchaba una melodía melancólica que parecía tocada en un piano muy viejo, me di cuenta de algo inquietante. La música se detuvo abruptamente y por un momento hubo un silencio absoluto. Luego, muy claramente, escuché mi propio nombre. Beatriz. No era una voz del pasado mezclándose con las otras transmisiones. Era una voz que se dirigía directamente a mí en tiempo presente. El miedo me recorrió como una corriente eléctrica. Alejé la mano del dial como si la radio estuviera ardiendo. Pero la voz siguió hablando. Beatriz, no tengas miedo. Solo queremos que sepas que estamos aquí, que siempre hemos estado aquí. El tiempo no es una línea recta como crees. Es un círculo. Y todos los momentos existen simultáneamente. Tu radio es una ventana a esa verdad. Apagué la radio de inmediato y me alejé de ella como si fuera una serpiente venenosa. Durante varios días no me atreví a encenderla, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Necesitaba entender qué estaba pasando, quién me había hablado y cómo era posible que voces del pasado supieran de mi existencia. Cuando finalmente reuní el valor para volver a sintonizar esa frecuencia, las voces estaban esperándome. Esta vez había múltiples voces hablando al mismo tiempo, como un coro de susurros que se solapaban
y entrelazaban. Podía distinguir voces de diferentes épocas, una mujer que hablaba con el acento y las expresiones de principios del siglo XX, un hombre que parecía de los años 40, o niños que cantaban canciones que ya no se enseñaban en las escuelas. El aire recuerda todo, me dijeron. Tu aparato solo hace visible lo invisible, audible lo inaudible. Somos restos de emociones que se negaron a morir. Tu hermana está aquí, me dijeron finalmente, y mi corazón se detuvo. Su risa, su voz, su amor por ti nunca se desvanecieron. Están aquí, en cada molécula de aire que atraviesa tu hogar. La muerte solo es un cambio de frecuencia. Y entonces la escuché, la voz de Remedios, ya no como un eco lejano, sino clara y nítida, como si estuviera sentada a mi lado. Hermana, nunca me fui realmente. Siempre he estado aquí, esperando que encontraras la manera de escucharme. El aire que respiras es el mismo aire que respiré yo. Llevamos los mismos recuerdos, compartimos las mismas emociones que quedaron suspendidas en el tiempo. Hablamos durante horas. Me contó sobre el lugar donde estaba, que no era realmente un lugar sino un estado de ser, una frecuencia de existencia donde todas las emociones verdaderas se conservan eternamente. Me dijo que había visto crecer nuestra familia desde esa dimensión invisible, que había estado presente en todos los momentos importantes de nuestras vidas, solo que no habíamos sabido cómo percibirla. Cuando amaneció, las voces comenzaron a desvanecerse gradualmente, como si la luz del día las ahuyentara. Regresaremos. La radio es solo el principio. Aprenderás a escucharnos sin necesidad de aparatos, porque la capacidad de percibir está en ti, no en la máquina. Desde entonces, mi vida ha cambiado completamente. Cada noche, sin excepción, me reúno con las voces del aire. También he descubierto que no soy la única que puede escuchar estas voces. He contactado con otros radioaficionados que han tenido experiencias similares, aunque la mayoría tienen miedo de hablar abiertamente sobre ello. Nos reunimos ocasionalmente para compartir nuestras experiencias, para intentar entender juntos este fenómeno que desafía toda explicación científica convencional. Uno de ellos, un hombre llamado Adrian, me contó que lleva más de 10 años escuchando estas transmisiones. Según él, la capacidad de percibirlas se desarrolla gradualmente, como un músculo que se fortalece con el ejercicio. Al principio solo se escuchan susurros vagos, pero con el tiempo se pueden percibir conversaciones completas e incluso comunicarse directamente con las voces del pasado. El aire es un archivo viviente, me explicó Adrian durante una de nuestras reuniones. Cada palabra que se ha pronunciado con sinceridad, cada sentimiento que se ha experimentado con intensidad, todo queda registrado en las moléculas que nos rodean. Solo necesitamos aprender a leer ese archivo. Con el tiempo, mi experiencia ha evolucionado hasta el punto de que ya no necesito la radio para escuchar las voces. Puedo percibirlas cuando camino por lugares cargados de historia, cuando visito casas viejas donde han vivido muchas familias o cuando paso por hospitales donde se han vivido nacimientos y muertes. El mundo se ha convertido en un lugar completamente diferente para mí. Cada lugar que visito está saturado de mensajes del pasado. Puedo escuchar las risas de niños que jugaron en parques hace décadas o las lágrimas de mujeres que lloraron la pérdida de sus seres queridos. Pero lo más extraordinario de todo es que he aprendido que estas transmisiones no son solo del pasado. También puedo percibir emociones del presente e incluso atisbos del futuro. Es como si todas las emociones intensas existieran simultáneamente en una dimensión paralela, accesible para quienes han desarrollado la sensibilidad necesaria. A veces me pregunto si estoy perdiendo la cordura, si todo esto es producto de mi imaginación sobreestimulada. Lo que comenzó como una simple afición a la radio se
se ha convertido en una transformación completa de mi percepción de la realidad. He aprendido que la muerte no es el final, sino solo un cambio de estado, porque ahora sé que todos formamos parte de una transmisión eterna, donde cada sentimiento sincero se convierte en una onda que viaja por el tiempo, y donde la muerte es solo una pausa entre estaciones, no el final de la programación.